Estaba a mitad de la jornada, revisando una montaña de facturas, cuando escuché el golpe seco en el cristal. No fue un toque cortés, sino 3 golpes firmes, calculados, que retumbaron en la puerta de vidrio que separaba mi escritorio del pasillo. Levanté la vista y allí estaba él, Alejandro Salvatierra, impecable en su traje a medida, los brazos cruzados, la mirada imposible de descifrar. «Señorita Moreno, ¿puede venir a mi despacho?», preguntó con esa voz grave que siempre imponía respeto. Sentí un nudo en el estómago. Apenas asentí, guardé el archivo en el ordenador y lo seguí. Él cerró la puerta detrás de mí con una lentitud extraña, como si quisiera sellar el aire que quedaba dentro. Las persianas ya estaban corridas. El ambiente olía a colonia cara y a papel recién impreso. Alejandro no se sentó. Permaneció de pie, junto a la ventana, con una mano en el bolsillo y la otra rozando el alféizar, como si ordenara sus pensamientos. «Tengo una propuesta de negocios para usted», dijo al fin. Lo miré desconcertada. «¿Perdón?». Se giró por completo hacia mí y, sin titubear, dejó caer la frase que me dejó helada: «Quiero que seas mi esposa». Me quedé inmóvil, como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Cómo dice?». «Sobre el papel», aclaró, con un matiz de impaciencia. «Durante 2 años. Firmaríamos un acuerdo legal. Solo mi abogado y yo lo sabríamos. Tú, yo y tu hijo, Martín». Hizo una pausa. «Representarías el papel de mi familia. Asistirías conmigo a eventos, sonreirías para las fotografías, aparentarías que somos un hogar feliz. A cambio, recibirías una compensación generosa, suficiente para asegurar tu vida y la de tu hijo durante muchos años». Lo miré como si hubiera perdido la razón. «Esto es absurdo». Él asintió, como si hubiera anticipado mi reacción. «Entiendo que no es una oferta común, pero es una oportunidad. Los inversores, el consejo de administración, todos esperan estabilidad. Quieren ver a un hombre con familia, con un hogar sólido. La apariencia lo es todo en este mundo. Y tú eres una mujer joven, inteligente, trabajadora. Nadie dudaría de que nuestra historia es real». Me quedé helada. «¿Y por qué yo?», pregunté, con la voz apenas audible. Alejandro curvó la boca, pero no en una sonrisa. «¿Por qué no haces preguntas cuyas respuestas ya conoces?». Las piernas me temblaban, sentía que iban a fallarme de un momento a otro. No sabía si estaba ofendida o aterrada, quizá ambas cosas. Él caminó hasta la puerta, la abrió y se quedó esperándome, serio, como si la conversación ya estuviera cerrada. «Necesito tu respuesta mañana», dijo sin más. Salí tambaleándome. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido que me estremeció. Algunos compañeros levantaron la vista de sus escritorios, pero enseguida fingieron ocuparse de nuevo. Nadie se atrevió a preguntar. Regresé a mi mesa con las manos temblorosas. Intenté concentrarme en las cifras, pero los números bailaban, irreconocibles. Esa frase me golpeaba una y otra vez, como un eco imposible de acallar: «Quiero que seas mi esposa». Esa noche, de camino a casa en el metro abarrotado, todavía sentía el corazón en la garganta. Y al abrir la puerta de nuestro pequeño piso en Carabanchel, el olor a guiso y la voz cansada de mi madre, doña Pilar, parecieron tan irreales como lo que acababa de suceder. Yo llevaba un secreto en el pecho, uno tan grande que me aplastaba, y sabía que antes del amanecer tendría que decidir si era capaz de vender mi apellido a un hombre al que apenas conocía. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama con los ojos clavados en el techo, escuchando el zumbido suave del monitor de bebés en la mesilla. Cada tanto miraba la lucecita verde que parpadeaba con el ritmo de la respiración de Martín. Ese sonido constante, regular, era lo único que me mantenía cuerda. Su respiración era tranquila, diminuta, perfecta, y sin embargo, dentro de mí, todo era un torbellino. La frase de Alejandro se repetía sin descanso: «Quiero que seas mi esposa». No por amor, no por un sueño compartido, sino por una imagen. ¿Podía una mujer vender su apellido, su dignidad, por un contrato con un hombre al que apenas conocía? Y lo peor, ¿estaba yo dispuesta a convertirme en esa mujer? Me giré una y otra vez entre las sábanas ásperas, tratando de encontrar una postura que calmara mi cuerpo inquieto. El cansancio me pesaba en los párpados, pero la mente no quería detenerse.
Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro impenetrable, escuchaba su voz grave. No era una propuesta, era una sentencia disfrazada de oportunidad. Y, sin embargo, lo que más me sorprendía era que no sentía rabia. Sentía cansancio. Un agotamiento profundo, como si la vida nunca me hubiera dado la posibilidad de elegir. Siempre había sido sobrevivir, aceptar, aguantar. Quizá esta era solo una prueba más de que yo nunca tendría un camino propio. Mis pensamientos empezaron a enredarse en recuerdos más antiguos, más dolorosos. Me vi a mí misma con 19 años, todavía medio niña, aferrada a ilusiones demasiado frágiles. Recordé un rostro que alguna vez me pareció luminoso, Javier Fuentes. Él había sido mi primer amor, el único en realidad. Su sonrisa fácil, ese aire despreocupado, la forma en que decía mi nombre como si importara, todo eso me había hecho creer que estábamos destinados. Me vi caminando de su mano por calles estrechas, riendo sin pensar en el mañana. Yo era ingenua, y él, 5 años mayor, parecía saberlo todo sobre el mundo. Yo soñaba con un futuro juntos, con un hogar, con un hijo que llevara su apellido y nuestra esperanza. Era un sueño que se desmoronó en cuestión de segundos, el día en que le conté que estaba embarazada. El corazón me dio un vuelco solo con recordarlo. La escena estaba grabada a fuego en mi memoria, la forma en que su expresión se congeló, cómo su sonrisa desapareció de golpe y sus palabras cortantes que todavía hoy me dolían como cuchillas. Me revolví en la cama, apretando la almohada contra el pecho, intentando ahogar los sollozos que amenazaban con salir. No quería despertar a Martín, no quería que mi madre escuchara. El pasado se arrastraba hasta mi presente como una sombra imposible de esquivar, y en ese silencio de madrugada supe que, si aceptaba la propuesta de Alejandro, no lo haría como una mujer libre, sino como alguien marcada por todas esas heridas. Apreté los ojos con fuerza. El recuerdo de Javier no se iba, seguía allí, reclamando su espacio, su historia. Y sin darme cuenta, mis pensamientos se hundieron por completo en aquel pasado que había intentado enterrar, pero que aún dictaba cada una de mis decisiones. Tenía 19 años cuando creí que el amor lo podía todo. Yo, una chica de barrio, con más sueños que certezas, me había enamorado de un hombre que parecía brillar con luz propia. Javier Fuentes era mayor que yo, 24, con ese aire despreocupado que me hacía sentir que el mundo era más grande y prometedor de lo que mis ojos habían visto hasta entonces. Su cabello revuelto por el sol, su sonrisa fácil, la manera en que me llamaba Clara como si mi nombre fuera un secreto precioso, todo eso me convenció de que a su lado podía construir un futuro. Recuerdo las tardes de verano caminando por calles estrechas, riendo sin medida, inventando planes que nunca se cumplirían. Yo soñaba con un hogar pequeño, con paredes pintadas de blanco y el olor a café en las mañanas. Él prometía aventuras, viajes, una vida distinta. En mi ingenuidad, pensé que esas dos visiones podrían encontrarse en un mismo camino. Pero todo se derrumbó la tarde en que le dije que estaba embarazada. Su sonrisa se evaporó de golpe. Sus ojos, que antes me miraban con picardía, se oscurecieron como un cielo previo a la tormenta. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Escupió las palabras con frialdad. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Cómo puedes pensar eso? Fue un descuido, una sola vez. Yo estaba enferma y olvidé la pastilla. Javier, no quería engañarte. Él no me escuchaba. Metió la mano en su bolsillo, sacó la cartera y arrojó un par de billetes sobre la mesa. Arregla esto. Me quedé helada. ¿Qué dices? No, no puedes estar hablando en serio. Es tu cuerpo, tu problema. No me arrastres a tus errores. Yo lo supliqué. Dios, qué humillante fue suplicar. Le dije que podíamos salir adelante, que seríamos una familia, que aprenderíamos a hacerlo funcionar. Él rió en mi cara, una carcajada seca y cruel. Clara, apenas tenemos para pagar el alquiler. ¿De verdad crees que podemos criar a un niño? Y entonces se fue. Ni siquiera cerró la puerta. Solo se marchó, dejándome con los billetes sobre la mesa y el corazón hecho trizas. Pasé casi 3 meses escondiendo el embarazo. Usaba ropa holgada, inventaba excusas sobre mareos o gripes, pero mi cuerpo no podía ocultar la verdad para siempre. Una tarde, mientras mi padre llegaba cansado de su segundo turno, comenzó a freír pescado en la cocina.
El olor me golpeó con tal fuerza que corrí al baño y vomité hasta quedarme sin aliento. Cuando salí, él estaba esperándome en el marco de la puerta. Sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Estás enferma, hija? No pude más. Me derrumbé en sus brazos, llorando con una desesperación que no conocía. Perdóname, papá, no supe qué hacer. Él no me gritó. No me juzgó. Me sostuvo con fuerza, acariciando mi espalda con sus manos ásperas de obrero. No digas perdón, mija. No estás sola. Vamos a salir adelante. Sus palabras fueron el primer refugio en medio del caos. Al día siguiente se lo contamos a mamá. Doña Pilar, siempre tan dura, explotó en reproches, que era una irresponsable, que había arruinado mi reputación, que ningún hombre me querría después de esto. Pero no me echó de casa. Nunca lo habría hecho. La escuché llorar en silencio esa noche, creyendo que nadie la veía. Y aunque sus palabras eran filosas, fue ella quien se aseguró de que yo comiera, quien me frotó la espalda en las madrugadas cuando no podía dormir. Ese era su modo de amar, silencioso, áspero, pero real. El día que nació Martín fue un miércoles de octubre. El parto fue largo, doloroso, pero al final me pusieron a ese niño diminuto en los brazos y sentí que el mundo entero se iluminaba. Vi lágrimas en los ojos de mi padre, la primera vez que lo veía llorar. Se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, susurrando que era fuerte, que lo lograríamos. 3 meses después, la vida me lo arrebató. Un infarto en plena faena, sin previo aviso. Una llamada del hospital y luego un silencio que nunca había conocido. Ese día entendí lo frágil que era la felicidad. Mientras sostenía a Martín, aún tan pequeño, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Había perdido a Javier por su cobardía, y ahora perdía a mi padre, el único hombre que de verdad me había hecho sentir segura. Y yo, con apenas 20 años, tenía que aprender a ser madre y sostén, aunque por dentro estuviera rota en 1000 pedazos. La muerte de mi padre dejó un vacío imposible de llenar. La casa se volvió más fría, incluso cuando las ollas hervían y el televisor seguía encendido en el fondo. Ya nada sonaba igual. Martín lloraba cada pocas horas, como todos los bebés, pero ahora cada llanto retumbaba con más fuerza en mis oídos, recordándome que quien solía sostenerme la mano ya no estaba. Mi madre, doña Pilar, y yo empezamos a vivir en modo supervivencia. Las facturas se acumulaban en la mesa del comedor, una montaña silenciosa de amenazas. El sueldo apenas alcanzaba, y muchas veces teníamos que elegir entre pagar la luz o comprar suficiente leche de fórmula. Había noches en las que me quedaba mirando la lata medio vacía, contando las tomas que quedaban, intentando calcular cómo estirarlas hasta el próximo cobro. El pequeño piso en Carabanchel se nos quedaba cada vez más estrecho. Olía a humedad, a comida recalentada, a la ropa que tardaba días en secarse en el tendedero improvisado. El sonido del metro cercano se mezclaba con los sollozos de Martín y con los suspiros de mi madre cuando se quedaba dormida sobre la mesa, todavía con la bata puesta. Yo trabajaba demasiado pronto, demasiado cansada, volviendo a la oficina antes de que mi cuerpo se recuperara del parto. Me dolían los brazos de cargar al bebé, me ardían los ojos de tanto llorar en silencio en los descansos del baño. Sentía que la vida me ahogaba lentamente, como si cada responsabilidad fuera una ola que me empujaba hacia abajo. No veía salida. A veces, en mitad de la madrugada, con Martín en brazos, pensaba en lo irónico de todo. Soñaba con un hogar lleno de amor, y ahora estaba atrapada en un apartamento que se desmoronaba, sosteniendo a un niño que merecía más de lo que yo podía darle. La ausencia de mi padre pesaba como una piedra. Mi madre hacía lo que podía, pero la veía cada día más encogida, más envejecida, como si también ella estuviera cargando un mundo entero sobre sus espaldas. Fue en medio de ese agotamiento y de ese miedo constante cuando la figura de Alejandro Salvatierra volvió a cruzarse en mi camino. No lo veía como un hombre, ni como un posible compañero, sino como un salvavidas extraño, un remedio que no quería pero que me era imposible ignorar. Su propuesta, absurda y ofensiva, empezó a resonar de otra manera en mi cabeza. No como un insulto, sino como una puerta torcida que quizás me salvaría de hundirme del todo. Y esa idea, por más amarga que fuera, comenzó a clavarse en mí como un eco persistente. Tal vez no tenía elección. Tal vez vender mi apellido era el precio que debía pagar para darle a Martín la vida que merecía.
Al día siguiente caminé hacia la oficina con la decisión tatuada en el pecho, aunque por dentro me temblaban las entrañas. Había pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez lo que significaba rendirme a esa propuesta. No era valentía, era supervivencia. Y cuando entré en el edificio de paseo de la Castellana, con el murmullo de los empleados que apenas me dedicaban una mirada, sentí que mi destino ya estaba marcado. Alejandro me recibió con la misma serenidad que la tarde anterior. No parecía sorprendido de verme, como si hubiese sabido desde el principio que regresaría. «Lo haré», dije, antes de que pudiera abrir la boca. Por un instante, la expresión de su rostro cambió apenas, como si una tensión silenciosa se disolviera en sus hombros. «Bien», respondió con voz baja. «Pero sé que tendrás condiciones». Asentí, apretando los labios para no dejar que la voz me temblara. «Sí». Ninguna relación física, ninguna expectativa más allá de la apariencia. Martín siempre estará conmigo, en todo momento. Y nadie fuera de nosotros dos debe saber lo que en realidad es este acuerdo. Ni mi madre. Alejandro me miró fijamente, y por primera vez vi un destello de respeto en sus ojos. «Acepto», dijo, sin titubear. «Mi abogado redactará los documentos». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Había abierto la puerta y ya no podía cerrarla. La ceremonia civil se celebró apenas unos días después. No hubo flores, ni música, ni un vestido blanco. Solo una sala gris en el registro civil, 2 firmas que se estamparon en un papel oficial y el silencio incómodo de los funcionarios que apenas levantaron la vista. Yo llevaba una blusa sencilla, el cabello recogido a toda prisa y la sensación constante de que estaba traicionando a la joven que alguna vez soñó con casarse por amor. Alejandro, impecable como siempre, estrechó la mano del notario, recogió las copias y me entregó un sobre cerrado. Dentro había un cheque, con una cifra que jamás había imaginado tener en mis manos. Al mirarlo, no sentí alivio, sino un peso aún mayor. Era como si cada número impreso me recordara que acababa de hipotecar mi vida. «El lunes te recogerá un chofer», dijo él con calma. «Deberás mudarte a La Moraleja. Ya está todo preparado para ti y para Martín». Me limité a asentir, con la garganta reseca. Ese fin de semana empaqué nuestras cosas con manos temblorosas. Doña Pilar me ayudó, aunque sin entender por qué nos íbamos de manera tan repentina. Yo no tenía palabras para explicarle. O quizá era que me avergonzaba demasiado de la verdad. Guardé la ropa de Martín, sus juguetes, la jirafa de peluche que no soltaba ni para dormir. Cada prenda que doblaba me recordaba que ya no habría marcha atrás. El lunes, un coche negro y brillante se detuvo frente a nuestro portal. Demasiado lujoso para la calle polvorienta de Carabanchel. Abracé a mi madre con fuerza, como si quisiera grabar en mi piel su olor a jabón y café. Ella sostuvo a Martín contra su pecho, lo besó en la frente y me lo entregó con un susurro. «Cuídale, hija. Pase lo que pase, cuídale». Me mordí el labio para no llorar. Subí al coche con mi hijo en brazos. El asiento de cuero frío contrastaba con el calor de su cuerpecito. Cuando el motor rugió y la calle de mi infancia comenzó a desvanecerse por la ventanilla, sentí que cruzaba una línea invisible. No era una novia camino a su nueva vida, era una mujer vendiéndose a un futuro incierto. El paisaje cambió pronto, del ruido humilde de Carabanchel a los portones majestuosos de La Moraleja, con casas que parecían mansiones de otro mundo. Al detenerse el coche frente a la propiedad de Alejandro, un portón de hierro se abrió lentamente, revelando jardines impecables y una fachada blanca que imponía distancia. Apreté a Martín contra mi pecho. No me sentía una esposa, ni siquiera una invitada. Me sentía una intrusa en un escenario demasiado pulcro, demasiado perfecto, como si bastara un respiro de mi hijo para romper el equilibrio de aquel lugar. Y supe, con una certeza amarga, que había cruzado un umbral del que nunca podría regresar. La casa de La Moraleja no era una vivienda, era una declaración. El coche atravesó un portón de hierro forjado que se abrió con un susurro mecánico, revelando un camino bordeado de setos recortados con precisión quirúrgica. Al fondo, la mansión blanca se alzaba imponente, con ventanales infinitos y columnas que parecían sostener no solo la fachada, sino la idea misma de perfección. Al entrar, el suelo de mármol relucía bajo nuestros pasos, tan pulido que temí resbalar con Martín en brazos.
El aire olía a cera, a flores frescas y a un orden que resultaba casi antinatural. Una mujer de mediana edad, con uniforme discreto y sonrisa medida, se presentó como Elena, la ama de llaves. Fue ella quien nos condujo hasta nuestros aposentos. Descubrí entonces que no se trataba de una simple habitación, sino de todo un ala de la casa. 3 estancias amplias, un baño privado, una pequeña sala de estar y un cuarto preparado especialmente para Martín. El suelo aún olía a pintura nueva, sobre la cuna colgaba un móvil de colores que giraba lentamente con la brisa del aire acondicionado. Había un cambiador impecable, estanterías llenas de juguetes aún con etiquetas y hasta una butaca de lactancia. Era como si alguien hubiera pensado en cada detalle. Debería haberme sentido afortunada, pero en lugar de eso me invadió un sentimiento extraño, la certeza de que todo estaba demasiado planeado, demasiado perfecto, como un escenario de teatro en el que mi hijo y yo éramos simples actores invitados. La primera noche casi no dormí. Martín se acomodó en su cuna como si nada hubiera cambiado, su respiración tranquila llenaba la habitación. Yo, en cambio, permanecí despierta, con los ojos fijos en el techo alto, escuchando los crujidos de una casa demasiado grande. Cada sombra me resultaba ajena, cada silencio demasiado pesado. Me sentía como una intrusa en un museo donde nada debía tocarse. Los días siguientes adoptaron un ritmo extraño. Yo seguía trabajando a media jornada en la empresa, aunque bajo la supervisión de otro gerente, como si Alejandro quisiera marcar distancia entre lo laboral y lo personal. Apenas nos cruzábamos durante el día. Sin embargo, 2 veces por semana insistía en que cenáramos juntos, siempre en el comedor principal, con la mirada discreta del personal que entraba y salía. Esas cenas eran un teatro bien ensayado. Él me preguntaba cómo estaba Martín, yo respondía con una sonrisa contenida, hablábamos de trivialidades, brindábamos con vino, y todo parecía cuidadosamente calculado para transmitir la imagen de una familia estable. Era agotador, pero también necesario. Yo representaba un papel y lo sabía. Y, sin embargo, había momentos que rompían la rutina. Una tarde entré en la nursery y encontré una mecedora nueva junto a la cuna. Recordé haberla mencionado de pasada durante una de esas cenas, sin darle importancia. Nadie me dijo nada, pero allí estaba, como una respuesta silenciosa. Otra noche, al arrullar a Martín con una nana, sentí una mirada en el umbral. Al girarme, vi a Alejandro de pie, observándonos en silencio. No dijo una palabra. Cuando nuestros ojos se encontraron, dio un paso atrás y desapareció por el pasillo. No supe si quería espiar o si simplemente no había podido evitar detenerse. No eran grandes gestos, pero poco a poco empezaron a erosionar la muralla que había construido a mi alrededor. Descubrí que Alejandro nunca me corregía frente al personal, que respetaba mis decisiones con Martín, que no hacía preguntas sobre mi pasado. Me daba un espacio que yo no esperaba. Esa bondad discreta me confundía. Porque la bondad, cuando una está sola, puede ser peligrosa. Una empieza a creer que hay algo más detrás de la fachada, que tal vez no todo es un contrato, que quizá la soledad podría llenarse con esos pequeños gestos. Y esa idea, más que el propio acuerdo, era lo que realmente me aterraba. Un jueves por la mañana, cuando volví del trabajo, encontré una caja cuidadosamente colocada sobre la cama. Era alargada, forrada en papel satinado, con un lazo azul oscuro. Al abrirla descubrí un vestido de noche, de un azul profundo casi negro, de tela suave y caída elegante. Junto a él, una nota escrita a mano: esta noche en el evento. Te verás perfecta. As. Me quedé inmóvil, acariciando la tela entre los dedos. No recordaba la última vez que alguien había pensado en cómo me sentiría al usar algo hermoso. Dudé en ponérmelo, la vergüenza y la desconfianza me hicieron vacilar. Pero cuando el reloj marcó la hora de arreglarme, me lo enfundé. Al verme en el espejo apenas me reconocí, los pliegues del vestido caían con gracia, realzaban mi figura sin exagerar, y por un instante sentí que aquella mujer reflejada sí pertenecía a un mundo distinto. Cuando bajé por la escalera principal, Alejandro me esperaba en el recibidor, ajustando los gemelos de su camisa. Al alzar la vista, sus ojos se detuvieron en mí. Por primera vez desde que lo conocía, no dijo nada. Solo me miró, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en su garganta. ¿Demasiado?, pregunté, insegura, acariciando la tela con la palma.
Él parpadeó y negó despacio. No. Estás exactamente como debes estar. No supe cómo responder, así que acepté su brazo y juntos subimos al coche. La gala se celebraba en una galería privada junto al Paseo del Prado, con luces que bañaban la fachada y fotógrafos agolpados en la entrada. Los flashes se encendieron en cuanto bajamos del vehículo. Instintivamente me aferré al brazo de Alejandro, al principio como parte de la farsa, pero pronto porque realmente lo necesitaba para no perder el equilibrio. Él sonrió con esa calma estudiada, saludó a los organizadores, hizo bromas ligeras con inversores, mientras mantenía su mano firme en la parte baja de mi espalda. Yo sonreía, asentía, levantaba la copa de champán en los momentos indicados. Éramos dos actores en una obra perfecta, el empresario poderoso y su esposa impecable. Sin embargo, hubo instantes en los que el papel se desdibujó. Cada vez que nuestros ojos se encontraban entre conversación y conversación, había algo distinto, un destello que no era actuación. En una de esas miradas, sentí que el aire se volvía más denso, que no estábamos fingiendo. Cuando el salón comenzó a vaciarse un poco, Alejandro me condujo hasta la terraza trasera. Afuera, la ciudad brillaba bajo las luces, y un cuarteto de jazz tocaba suavemente en el fondo. El aire fresco me rozó los hombros desnudos y solté un suspiro que ni yo esperaba. Pensé que odiabas estos eventos, dije, intentando romper el silencio. Los odio, respondió él, apoyándose en la barandilla. Pero me mantienen en el negocio. Esbocé una sonrisa cansada. Y yo te mantengo creíble, ¿no? Esperaba que riera, pero su expresión se volvió seria. Tú haces más que eso, Clara. Tú me haces parecer humano. Me quedé sin palabras. La sinceridad en su voz era como un golpe inesperado en el pecho. Cuando intenté responder, no encontré nada. Fue él quien dio un paso más cerca, lo suficiente para que su aliento rozara mi rostro. El beso fue suave, titubeante, como si los dos midiéramos el abismo que nos separaba de la mentira y de algo real. Duró apenas unos segundos, pero me dejó temblando. Cuando nos separamos, él me miró en silencio, esperando. No sé qué es esto, susurré, con la voz quebrada. Ni yo lo sé, admitió. Pero me gustaría averiguarlo, si tú quieres. Sentí miedo. Miedo de volver a creer, miedo de abrir un corazón que ya había sido destrozado. Pero también una chispa de algo que llevaba años apagado, el deseo de que esta vez, tal vez, fuera diferente. La invitación llegó en un sobre de marfil, con letras doradas que anunciaban la fastuosa celebración del cumpleaños de uno de los socios más antiguos de Alejandro. Era un evento al que no podía negarse, y yo, como su esposa, debía acompañarlo. El vestido me esperaba en otra caja, esta vez de seda verde esmeralda, con un corte elegante que realzaba cada curva sin ser ostentoso. Cuando me lo probé, me sentí atrapada entre dos mundos. La chica de Carabanchel que aún recordaba el olor a humedad de nuestro piso, y la mujer que ahora debía sonreír ante cámaras como parte de un matrimonio impecable. Aquella noche, al bajar la escalera de la mansión, Alejandro me miró como si el tiempo se detuviera. No dijo nada, solo ofreció su brazo y juntos nos dirigimos al coche. En el trayecto guardamos silencio. Él parecía concentrado en lo que nos esperaba y yo intentaba calmar el temblor en mis manos. El salón del hotel en el centro de Madrid resplandecía con candelabros de cristal y cortinas de terciopelo. El aire olía a perfume caro y a vino recién descorchado. Apenas cruzamos la entrada, los flashes comenzaron a estallar de nuevo. Yo me aferré al brazo de Alejandro y por un momento fingí que aquel gesto era algo más que teatro. Durante una hora todo transcurrió como lo ensayado, saludos, brindis, conversaciones triviales. Me sentía casi cómoda, hasta que un presentimiento helado me recorrió la espalda. Esa sensación que conocía demasiado bien, la que antecedía a un golpe. Y entonces lo vi. Javier Fuentes. Estaba al otro lado de la sala, con un traje perfectamente ajustado, la copa en la mano y una sonrisa demasiado familiar en los labios. Su cabello era más corto, sus facciones más marcadas, pero la arrogancia seguía intacta. Reía con una mujer rubia, como si la vida nunca le hubiera pasado factura. El aire se me escapó de los pulmones. Las piernas me pesaban como plomo. Inconscientemente apreté el brazo de Alejandro con fuerza. Él bajó la vista hacia mí, con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre?
Tenemos que irnos, susurré, casi sin voz. Por favor, vámonos. No hizo preguntas. Colocó su mano sobre la mía y asintió. Disculpen, dijo con naturalidad a quienes lo rodeaban. Nos retiramos un momento. Íbamos ya camino a la salida cuando escuché mi nombre, pronunciado con una voz que me atravesó como un cuchillo. Clara. Me detuve. Todo mi cuerpo temblaba. Giré lentamente y ahí estaba, de pie a pocos metros, con esa sonrisa ladeada que alguna vez confundí con encanto. No podía creerlo. ¿Eras tú de verdad? Te ves increíble. No respondí. Alejandro dio un paso hacia adelante, su expresión fría, calculada. ¿Hay algún problema? Javier Fuentes se presentó con falsa cortesía, tendiéndole la mano. Un viejo amigo. Alejandro Salvatierra, contestó él sin vacilar. Su marido. Su marido. Las palabras flotaron en el aire, firmes y definitivas. Vi cómo la sonrisa de Javier vacilaba un segundo antes de recuperarse, más engreída que nunca. Marido, ¿eh? Vaya sorpresa. No lo vi venir. Seguro que no, escupí, con un filo en la voz que me sorprendió a mí misma. Ya nos íbamos. Javier se inclinó apenas hacia mí, bajando la voz lo suficiente para que solo yo y Alejandro lo oyéramos. Nunca me dijiste, ¿el niño es mío? El corazón me martilleó con furia. Alejandro reaccionó al instante, colocándose entre nosotros. Eso es suficiente. Solo pregunto, replicó Javier con una mueca. Sería lógico, ¿no? Digo, por cómo te pusiste al verme. Basta, dije, tomé la mano de Alejandro y tiré de él hacia la salida. Caminamos sin mirar atrás, ignorando los murmullos de la gente. El aire de la noche me golpeó en la cara como un balde de agua fría. Dentro del coche, me quedé mirando por la ventanilla, incapaz de controlar el temblor de mis manos. Alejandro esperó hasta que estuvimos a medio camino de casa para hablar. ¿Quieres contármelo? Negué con la cabeza. No todavía. Él asintió, sin presionarme. Cuando llegamos, Martín ya dormía. Me quedé de pie junto a su cuna más de lo habitual, observando cómo su pecho subía y bajaba con calma. No lloré. No grité. Solo entendí algo con una claridad dolorosa. Ya no era aquella chica de 19 años que rogaba por amor y recibía desprecio. Yo había cambiado. Javier podía reaparecer con todas sus sonrisas huecas, pero no tenía poder sobre la mujer que ahora era. Pasaron apenas 2 días antes de que el pasado golpeara de nuevo. El mensaje llegó a mi móvil a media tarde, breve y cargado de arrogancia. Tenemos que hablar. Tengo derecho a saber la verdad. El remitente, por supuesto, era Javier. La Clara de 19 años se habría derrumbado, habría entrado en pánico o intentado esconderse. Pero yo ya no era esa muchacha. Miré la pantalla largo rato y, en vez de sentir miedo, sentí una decisión firme. Si quería respuestas, las tendría, pero en mis términos. Elegí un café céntrico, lo bastante concurrido para no sentirme atrapada, lo bastante neutral para no darle ninguna ventaja. Llegué unos minutos tarde a propósito, lo encontré sentado con las gafas de sol aún puestas en el interior, como si todavía quisiera aparentar. Una taza de café caro descansaba frente a él. Clara, dijo al verme, con una falsa calidez que me heló la piel. Vaya, te has transformado. Una esposa elegante, una vida cómoda. Parece que te va bien. Me senté frente a él sin aceptar el saludo ni la sonrisa. Dime de una vez por qué me buscaste. Javier se recostó en la silla, jugando con la cucharilla. Quiero saber si Martín es mío. No. Respondí con firmeza, mirándolo directo a los ojos. Se rió, incrédulo. Siempre fuiste buena para mentir cuando lo necesitabas. No estoy mintiendo. Mantuve la voz firme. Te fuiste mucho antes de que naciera. El día que tiraste billetes sobre la mesa y me dijiste que arreglara mi problema, hiciste tu elección. No solo me dejaste a mí, lo dejaste a él. Por primera vez en la conversación, vi una grieta en su fachada. Bajó la mirada, incómodo. Éramos jóvenes, tenía miedo, yo también era joven, Javier. Tenía 19 años, y aún así me quedé.
Afronté cada noche de vómitos, cada turno extra de mi padre, cada mirada de reproche de mi madre. Y cuando Martín nació, estuve ahí, sola. Tú no llamaste, no enviaste un mensaje, ni siquiera un lo siento. Nada. Él tragó saliva. Quiero verlo, dijo entonces, con un tono que parecía más sincero. Solo una vez. Lo pensé durante un instante. Parte de mí quería negarle incluso eso. Pero comprendí que no era para él, era para mí. Era la manera de cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Lo verás, dije con calma. Pero será de lejos. No habrá contacto, no habrá conversación. Lo mirarás una vez, y luego desaparecerás. Eso será todo. Él asintió, con los hombros vencidos, como si al fin entendiera el alcance de lo que había perdido. Me levanté antes de que pudiera decir algo más. Al salir del café, respiré hondo. El aire me pareció más ligero, como si hubiese soltado un peso enorme que llevaba cargando desde la adolescencia. Cuando llegué a la moraleja, el contraste me golpeó con fuerza. Allí, en la sala iluminada por la luz cálida de las lámparas, estaba Alejandro sentado en el sofá, con Martín en el regazo. Leía en voz alta un cuento ilustrado, y mi hijo seguía cada palabra con ojos brillantes. Me quedé en el umbral, observándolos. El corazón se me encogió y, al mismo tiempo, se expandió de gratitud. Lágrimas ardieron en mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Ese era mi hogar. Ese era el verdadero padre de Martín. No el hombre que me había abandonado, sino el que se sentaba cada noche a contarle historias, el que estaba presente, constante, real. Entré despacio, y Alejandro levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó, cerrando el libro. Asentí, tragando el nudo de la garganta. Mejor que bien. Me acerqué y acaricié el cabello de Martín, que ya luchaba contra el sueño. Y en ese instante, con ellos dos frente a mí, entendí que el pasado ya no me definía. Lo había dejado atrás, para siempre. El domingo siguiente, Alejandro nos sorprendió con una invitación distinta. Dijo que quería llevarnos fuera de Madrid, a un lugar especial. Yo acepté con cautela, sin saber qué esperar. El coche nos condujo por horas hasta que los paisajes cambiaron, las colinas se pintaron de verde y dorado, los viñedos se extendieron como un mar de hojas bajo el sol de otoño. Este lugar perteneció a mi abuelo, explicó Alejandro mientras avanzábamos por el camino de tierra. Ahora lo usamos para reuniones corporativas, pero para mí siempre fue más que eso. Al llegar, un portón sencillo se abrió y nos recibió un valle tranquilo. Bajo unos plátanos centenarios había una mesa de madera preparada para el almuerzo. Manteles blancos, pan recién horneado, queso, aceitunas, vino de la propia cosecha. Junto a todo eso, una pequeña manta extendida en el suelo con los snacks favoritos de Martín. Mi madre, doña Pilar, nos había acompañado a regañadientes, pero en cuanto vio el gesto de Alejandro con su nieto, algo en su expresión se suavizó. Él le ofreció a Martín una cajita de zumo con una sonrisa sencilla, y ella, aunque intentó disimularlo, dejó escapar un suspiro. El almuerzo fue tranquilo, casi doméstico. Martín correteaba entre las hileras de viñas, persiguiendo pájaros, mientras mamá y Alejandro hablaban de tomates, de precios en el mercado, de cosas pequeñas y cotidianas. Yo los miraba desde mi lugar y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo. Esa paz era real. Después del postre, Alejandro se levantó. Su sombra se alargó sobre el mantel mientras metía la mano en el bolsillo de la chaqueta. ¿Puedo decir algo?, preguntó, con la voz más seria de lo habitual. Asentí, con el corazón acelerado. Primero se volvió hacia mi madre. Señora Pilar, gracias por criar a una hija lo bastante fuerte como para desafiarme y lo bastante sabia como para perdonarme cuando me equivoco. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Y para quienes la conocíamos, ese silencio era casi una bendición. Entonces Alejandro me miró a mí. Sus ojos no tenían la dureza de los negocios, sino una ternura que me desarmó. Clara. Durante años pensé que la familia era algo que uno heredaba, no algo que podía construir. Tú y Martín me han demostrado lo contrario. Me enseñaron a creer otra vez. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro,
Un anillo brillaba bajo la luz que se filtraba entre las hojas. Ya no quiero contratos ni apariencias. No quiero firmas ni plazos. Quiero mañanas de cereal, tardes de deberes, noches de cuentos. Quiero todo esto, de verdad, mientras tú quieras compartirlo conmigo. Clara Moreno, ¿te casarías conmigo de verdad? El mundo se volvió borroso a través de mis lágrimas. Mi madre se llevó una mano al rostro, murmurando algo sobre alergias mientras apretaba con fuerza su rosario. Martín, sin entender, aplaudió y rió como si presintiera que algo importante estaba ocurriendo. ¿Estás seguro? Logré preguntar entre sollozos. Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida. Entonces dije lo único que tenía sentido, lo único que mi corazón gritaba. Sí. Él deslizó el anillo en mi dedo, no como quien cierra un trato, sino como alguien que elige un hogar. Nos abrazamos bajo la sombra de los plátanos, mientras mamá limpiaba sus lágrimas disimuladamente y Martín nos interrumpía pidiendo otro zumo. Reímos todos juntos, y la tarde se tiñó de un dorado suave que parecía bendecirnos. No hubo brindis con champán ni discursos grandilocuentes. Solo nosotros, descalzos sobre la hierba, riendo, jugando a atrapar a Martín entre las viñas. El eco de sus carcajadas llenaba el aire y yo sentí que, por fin, pertenecía a algún lugar. Porque la familia no es algo que se espera. Es algo que se elige una y otra vez. Incluso cuando da miedo, incluso cuando no parece lógico. Y en ese viñedo de La Rioja, con el sol cayendo lento y las manos de Alejandro firmes en las mías, entendí que yo había elegido. Y esta vez, la vida me había elegido de vuelta.